Ampliar el análisis, reflexionar sobre el tema, hemos invitado a Jorge Elbaum, sociólogo en ciencias económicas, escritor y periodista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jorge, ¿cómo evaluar lo ocurrido el día de ayer? ¿Hasta dónde las reflexiones y los balances que se hacen desde los distintos sectores políticos pueden coincidir en una sola explicación? Bueno, no es imposible que coincida en una sola explicación. Lo que vemos claramente es un voto pandemia. Por un lado, la administración y la gestión de este virus a nivel sanitario ha sido muy difícil, implicó obviamente una cantidad enorme de víctimas por la contagiosidad que tiene este virus. El gobierno hizo todo lo posible, pero efectivamente tuvo errores, sobre todo uno clarísimo en relación a que se filtró en algún momento un cumpleaños de la esposa del presidente, que en pleno proceso de encierro estaba festejando un cumpleaños. Eso evidentemente tuvo un efecto político muy grave para el gobierno, que todavía sin duda tiene tiempo de acá a noviembre, por un lado, y sobre todo 2 años vista, a tratar de recuperar en el marco, obviamente, de un proceso de crisis económica que viene acompañando a la pandemia, con desocupación, con caída del salario, con inflación, que bueno, tendrá que obviamente trabajar sobre esos ejes para tratar de recuperar la confianza pública. Claro, pero Jorge, el propio presidente Alberto Fernández ha dicho: hemos cometido errores y el pueblo sabe de alguna manera valorar eso, y ha planteado que además de aquí a noviembre se podría dar la vuelta a esta historia. ¿Es posible? Tradicionalmente no se diferencia mucho en Argentina lo que ocurre en las PASO con las elecciones definitivas, ¿o no? En general, en la historia de la relación entre las PASOs y las legislativas hay una coordinación muy fuerte. No ha habido casos, por lo menos en la historia argentina, de que haya habido un cambio tan profundo. Digamos, la última elección de las PASO, efectivamente el Frente de Todos ganó por 15 puntos y el macrismo en la elección del 19 recuperó una parte de esto, la mitad de esto, pero no pudo de ninguna manera volver a cambiar el resultado final, con lo cual es muy probable que a lo mejor se pueda achicar esa diferencia, que a nivel nacional fueron de 10 puntos, en la provincia de Buenos Aires de 5, pero es muy probable que el oficialismo pierda una cantidad de espacio parlamentario, tanto en los diputados como en los senadores. Lo que sí existe gran posibilidad, sobre todo en un cambio de rumbo, de profundización de las políticas a favor de los sectores populares, un cambio de rumbo de acá a octubre del año 23, donde se desarrollarán las elecciones nacionales. Ahora, tú mencionabas algo que es muy importante, es una votación pandemia, y también en otros países evidentemente podría influir. ¿Y hasta dónde? Por ejemplo, Argentina es considerada uno de los países que más ha vacunado. ¿Esto no le cuestiona o por el contrario le moviliza a la gente a votar a favor del gobierno? ¿Crees que efectivamente el vacunar no constituye un aliciente político para que la sociedad argentina apoye al gobierno de Alberto Fernández a través del Frente de Todos? Es una ecuación, efectivamente creo que ese aspecto fue el más valorado, pero hubo otros que inclinaron la balanza acerca de un voto castigo. Acá claramente hay que decirlo, hubo un voto castigo hacia, por un lado, estas filtraciones que hacíamos referencia, y creo, agrego, hacia una falta de decisión de profundizar el proyecto político y económico hacia un proceso de mayor distribución de la riqueza. En la medida de haber administrado, obviamente de forma alternativa a la que hubiese hecho la derecha en la Argentina, pero no hubo una profundización que pudiese implicar algo que las grandes mayorías argentinas requieren, necesitan y están pidiendo, que tiene que ver con la inflación, con el precio de los alimentos y sobre todo con el tema de la desocupación. Claro, ahora desde el otro lado, de Juntos por el Cambio, le escuchaba a María Eugenia Vidal y a otros dirigentes de esa organización política, y ellos tienen casi que en común algo que es no regresar al pasado. Están hablando del gobierno actual, y en ese discurso, más bien en ese relato político, parecería que ellos hicieron bien las cosas porque dicen, aunque no mencionan a Mauricio Macri, directamente parecería que apelan a que lo que se hizo en la época de Mauricio Macri es lo que no está haciendo bien en cambio Alberto Fernández, y por eso apelan a ese no retorno al pasado. ¿Crees que efectivamente esta es la mejor explicación que ellos se pueden hacer de esta relativa victoria?
Creo que es una explicación muy cortoplacista porque en la memoria social está el desastre que hizo Mauricio Macri, pero evidentemente también está presente la crisis económica producto de la pandemia. Entre esas dos ecuaciones primó para esta elección en forma mayoritaria, por una diferencia del 5% de la provincia de Buenos Aires y un 10% a nivel nacional, el voto castigo hacia el gobierno en una elección parlamentaria. Las elecciones parlamentarias en Argentina no son exactamente igual a las elecciones nacionales. En general, en las elecciones de medio término se suele castigar bastante al gobierno y se distribuye más el voto entre organizaciones más pequeñas, cosa que también sucedió acá con un sector de la izquierda trotskista hacia la izquierda y un sector de los ultraliberales a la derecha. En general, ese tipo de voto para las elecciones nacionales de presidente confluyen básicamente en un bipolarismo entre los sectores populares representados hoy por el kirchnerismo y Frente de Todo y la derecha macrista, que hoy tiene otro nombre y pretende tener otro perfil a cargo del liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pretende construir un nuevo Juntos por el Cambio, tratando de borrar el horroroso pasado del cuatrienio macrista. Ya, pero así como el presidente Fernández dice que habrá que darle la vuelta a estos resultados, ¿crees que efectivamente desde la oposición y particularmente desde Juntos por el Cambio pueden aumentar esto para hacer eso que tendrían que hacer o hasta dónde tienen un margen de maniobra política que les pueda primero afirmar en el resultado de las PASO y segundo crecer un poquito más, que es lo que plantean algunos encuestadores y analistas del tema? La realidad es que está abierto, existe un escenario abierto después de estas PASO de cara a noviembre y sobre todo, obviamente, acerca de lo que pueda o no hacer el gobierno en los 2 años restantes de su mandato. Votó solamente el 70% de la gente, 69 aproximadamente. Existe un 10% más de potencialidad del voto si se sigue profundizando la vacunación por un lado y si en todo caso se profundiza la productividad económica como se está dando, a lo mejor que vote más gente para noviembre, pero desde mi punto de vista puede reducirse un poco la distancia, pero es muy difícil cambiar estos patrones en 3 meses. Ya, y una última pregunta, Jorge, a propósito de esto también. ¿Por qué no figura con mayor protagonismo Cristina Fernández de Kirchner? ¿Hasta dónde su presencia, por ejemplo, podría ir hacia los dos extremos? ¿Aumentar la votación o, por el contrario, lo que plantean desde la oposición es que la tienen guardada para no disminuir el voto del Frente de Todos? Cristina Fernández de Kirchner es quien concentra el voto más duro de Frente de Todos. Hay un 30% de la sociedad en Argentina, que son más de 10 millones de personas que son kirchneristas y que obviamente son el núcleo duro de la posibilidad del desarrollo a futuro de acrecentar el voto del Frente de Todos. La realidad objetiva es que Cristina le ha dado el liderazgo a Alberto Fernández. Alberto Fernández, yo creo que en la conferencia de ayer ha mostrado un perfil autocrítico, sobre todo en el rumbo. La clave es el rumbo económico de cara a noviembre y al 2023. Si se profundiza un proyecto que permita incluir a las grandes mayorías populares, va a contar con la aceptación de mayor cantidad de votos y probablemente podrá revertir a noviembre una parte de esa diferencia y al 2023 poder ser reelecto. Gracias, Jorge, muy amable por atender esta invitación. Estamos todavía muy fresquitos, muy tiernos con el análisis con respecto a lo últimamente ocurrido, pero de todas maneras hay margen para seguir analizando. Te agradecemos mucho, que estés muy bien. No, por favor, gracias a ustedes.